eh, sobre la identidad del joven. Entonces quiero que hagamos una oración por los jóvenes. No, Daniel estaba mencionándolo. Sí, los jóvenes sienten mucho más todas estas situaciones que han presentado porque por su misma energía, dinámica, requieren salir y estar más en sociedad. Vamos a orar y pedimos que Dios use su palabra esta noche y que podamos tener una reflexión importante y ayude a los jóvenes a afirmar su fe en el Señor. Señor Jesús, invoco su nombre en esta noche y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de predicar su palabra, Señor. Presento a todos los jóvenes en tu presencia. Te doy gracias por cada uno de ellos que esté escuchando en esta hora y lo presento en su presencia y pido, Señor, que su palabra en esta noche sea de bendición para cada uno de ellos en el crecimiento de su vida espiritual, en afirmar su fe. Que tú, Señor, sea guardándoles. Guárdales, Señor. Ayúdales, bendíceles, Señor Jesucristo. Tú eres el que nos ha regalado esta salvación y tú puedes, Señor, obrar guardando a cada hermano. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo número 8. Salmo número 8, el versículo 3 y el versículo 4. Vamos a mirar estos dos versículos que dice el escritor de este salmo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces, vamos a meditar precisamente en esto que este hombre estaba pensando. Este es un pensamiento que todas las personas que han sido instruidos desde su niñez en creer en Dios, se preguntan en algún momento de la vida por ese conocimiento inherente que se tiene sobre Dios y esa instrucción desde niños, ya sea en el credo que haya sido levantado, la persona tiene un conocimiento de Dios. E igual que este hombre se pregunta, al ver la creación de Dios, al ver la creación del Señor, la persona se pregunta esto. O sea, todos los seres humanos tienen, excepto que no puedan ver, pero todos los que pueden ver tienen acceso a mirar la creación de Dios y a vivir esa experiencia de pensar en el Creador. Que, y ese mirar la creación hace a las personas pensar también en ellos. Y este hombre, al mirar la creación de Dios, pensó en él. O sea, él contempla la creación y eso lo lleva a pensar y a preguntarse, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Entonces, esa experiencia lo lleva a hacer varias preguntas que vamos en esta noche a que cada oyente se las medite en ellas, medite en esas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? Cuando se dice hombre, se dice mujer, se dice persona. ¿Qué es el hombre? O sea,
¿Por qué Dios tiene que ver con nuestra existencia? Este hombre estaba contemplando la creación de Dios e inmediatamente se mira a sí mismo y dice, yo soy parte de la creación. ¿Qué es el hombre? Entonces, no hay ninguna persona que la creación no lo haya hecho pensar, excepto algunos que piensan en teorías de la evolución y todo esto, pero la gran mayoría de la humanidad piensa en Dios como el creador. Entonces, eso le lleva a hacerse tres preguntas. ¿Quién soy espiritualmente? ¿Quién soy espiritualmente? Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre es lo que cree. Si la persona cree en Dios, es una persona que tiene principios, tiene valores. O sea, es muy diferente la persona que su fe está puesta en Dios. Entonces, aquí viene una respuesta muy importante. La persona es lo que espiritualmente cree. Entonces, los jóvenes se hacen esa pregunta. Hoy, cuando las teorías están en los colegios, en las universidades, están las teorías. Teorías que ya todo es energía, que todo es, que Dios no es un ser, sino una energía. Hay muchas teorías hoy, el evolucionismo. Entonces, surgen esas dudas en la mente de los jóvenes. Pero es bueno que tengan en cuenta la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Entonces hay que afirmar la fe en Dios. Todo lo que es sobre Dios y Él como creador, nosotros lo entendemos por la fe. El ser humano no ha sido capaz de entender esto intelectualmente, porque intelectualmente no tiene respuesta por la misma edad del hombre. Ningún ser humano vive 5.000 años. Ningún ser humano vive 10.000 años. La edad de los seres humanos es limitada, el tiempo. Entonces, no se puede dar esa experiencia de la observación, de poder observar, que sea observable las cosas. Entonces se tiene que creer por la fe, como dice Hebreos 11, por la fe entendemos que el universo fue creado. Entonces, los jóvenes necesitan las respuestas y afirmar su fe en Dios. Dios es el creador, Dios es nuestro creador. Dios es nuestro creador. Entonces no podemos pensar que las cosas surgieron de la nada. Bueno, pero ese no es propiamente el tema esta noche. La segunda pregunta, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es nuestro origen? Fuimos creados por Dios. Venimos de la mano de Dios. Fuimos creados por el Señor. O sea, ese es nuestro origen. Venimos de la mano de Dios. Dios nos hizo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Que la humanidad cayó en el pecado, nosotros fuimos redimidos por el Señor. Y hoy tenemos una fe que está en Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tenemos esa seguridad, tenemos las respuestas. ¿Dónde están? Por la fe.
no intelectualmente, no científicamente, porque la ciencia no puede comprobar nada, porque cuando se habla con los científicos y el científico también tiene que creer, porque tampoco puede, él no vive más de 80, 90 años, entonces también tiene que creer que hubo otros antes de él que hicieron algo. O sea, el hombre sin fe no puede vivir. Entonces, todas esas cosas nos enseñan a nosotros que es imposible. El ser humano le es imposible decir es que hace 5.000 años, hace 1.000.000 de años pasó esto, si él no estaba allá. Eso no es observable. Tiene que creerlo por la fe. Así que por eso la fe es el medio para recibir a Dios y para agradar a Dios. Bueno, otra pregunta. ¿Para qué nos redimió el Señor? Hay un versículo en Mateo 5:14 que quiero que lo observen en sus Biblias. O sea, ¿para qué nos redimió el Señor? Entonces hay un propósito para el cual Dios nos redimió. Nos redimió para que nosotros, o sea, para que nosotros, nuestro testimonio alumbre a otras personas. Ese es el propósito. O sea, Dios no obra en el vacío, que tengo aquí un poco de gente, pero no sé para qué sirven. No, Dios nos redimió para que nosotros sirvamos y seamos luz. Alguien tiene que creer en el Señor por el testimonio suyo. Usted no va a pasar en vano su vida en el Señor. A alguien le tiene usted que servir de ejemplo. A alguien le tiene que servir de testimonio, de referente para que crea en el Señor. El más tímido, que no habla nada del Evangelio, ha servido de luz a alguien. Así que por eso la afirmación, vosotros sois la luz del mundo. Hay otro versículo que nos habla del compromiso. El joven, estamos en este joven, compromiso y responsabilidad que el joven debe tener. Primera Timoteo 4, el versículo 12. Entonces, allí podemos ver en la palabra de Dios, el joven tiene un compromiso, tiene un compromiso, y es valorar. Aquí está hablando con el joven creyente, no está hablando con el joven inconverso, porque el joven inconverso todavía no tiene esa responsabilidad y no tiene ese compromiso porque él no ha creído, pero está hablando con el joven creyente. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, el creyente, el joven debe tener una identidad. Como hablábamos al comienzo, tiene que partir de saber quién es, de dónde viene, hacia dónde va. Ahora, tiene que saber de qué está hecho. Vosotros sois la luz del mundo. ¿De qué está hecho? ¿Para qué está hecho? Entonces, es el compromiso y responsabilidad del joven. Ninguno tenga en poco. Este consejo se lo dio Pablo a Timoteo porque quizá Timoteo pensaba, estoy muy joven para ser un predicador. Quizá era, o quizás a quienes Timoteo les predicaba. Entonces decía, no, pero es que ese predicador está muy joven, es que no, ninguno tenga en poco tu juventud. Usted puede ser un joven y puede ser una persona muy madura en las cosas de Dios y de un gran ejemplo. Entonces, vamos a pensar por qué podemos perder nuestra identidad o qué cosas amenazan nuestra identidad para que las tengamos presentes. Nuestra identidad se siente amenazada cuando empezamos a buscarnos, porque cuando nosotros venimos al Señor, nosotros en Dios nos encontramos a Dios y nos encontramos a nosotros mismos.
¿Por qué cuando no estamos en Dios andamos perdidos? Porque andamos buscándonos a nosotros en las cosas. Entonces, por eso las personas viven en la vanidad. Si no tengo esto, si no poseo esto, si no hago esto, entonces no soy feliz. No tengo esto, no poseo, porque se busca, la persona se busca en las cosas. No, nosotros no encontramos nuestra identidad en las cosas. Nuestra identidad está en Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, por eso la Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. La persona no tiene que morirse para estar perdido. Puede estar aquí viviendo en la tierra y está perdido. Está perdido porque no se ha encontrado ni con Dios ni consigo mismo. Entonces la gente vive en la vanidad. Entonces dice, la persona depende de las cosas que tiene, depende de lo que la gente le dice, depende porque él no se ha encontrado. El creyente no, el creyente ya tiene, ya se ha encontrado y tiene esa seguridad en Dios. Entonces ha encontrado su identidad. Yo vengo de la mano de Dios, yo voy hacia Dios, porque yo estoy en Dios y soy de Él. Entonces, esa identidad es la que el joven hoy necesita. Los que ya la tienen, preservarla, tenerla. Entonces, la persona que se busca a sí mismo en las cosas en esta vida y no en su creador, solo encontrará desilusión. Por eso la mayoría de personas pierden la juventud. Muchas personas pierden la juventud porque cometen muchos errores en la juventud y errores buscando identidad, buscando encontrarse a ellos mismos, porque es buscándose en las modas, en esto, en lo otro, buscando si son felices. El joven que está en el Señor, no, el joven está en Dios, está seguro en Dios, depende de Dios. Él no tiene ese problema de estarse buscando en las cosas. Las cosas las pone en su lugar, porque las cosas de la vida tienen un lugar. Las personas que nos rodean tienen un lugar. Y nosotros tenemos también una posición. Entonces, eso es relacionado con nuestra identidad. Entonces, la identidad se puede perder. Una persona que aún, si descuida su identidad, la puede perder. ¿Cómo se pierde? Se pierde porque se pierden los principios. Principio número 1, la dependencia de Dios. Una persona que pierde la dependencia del Señor. En algún momento, por algo o la mente, pensamientos, lo engañan y le dicen, tú eres capaz, tú eres capaz. Y entonces puede perder la identidad porque comienza a confiar en sí mismo y deja la dependencia del Señor. La pérdida de los valores espirituales como la sujeción. Un joven no debe perder esos valores, el valor de la sujeción. El joven debe saber que él debe sujetarse. Sujetarse no es someterse, sino apoyarse en. Los jóvenes deben estar apoyados en sus padres. ¿Por qué? Porque no se las saben todas. El joven no se las sabe todas, no se las sabe todas. El joven le falta, y más el adolescente. En la adolescencia y en la juventud le falta muchísimo conocimiento a uno y uno necesita apoyarse en los padres. O sea, no ver a los padres como enemigos, que es porque me dijeron esto, porque me prohibieron esto, porque no me permitieron esto. Entonces es que no ver a los padres así. Sujetarse, porque ellos le están haciendo un bien. Las pérdidas de los valores morales. La pérdida de los valores morales como la sobriedad, el dominio propio, la honestidad y la humildad. Esas 4 cosas
Esos 4 valores son muy importantes en el joven cristiano. La sobriedad. La sobriedad. Hay veces que el mundo, cuando yo comencé en la iglesia siendo una preadolescente, y hay veces la gente lo trata de avergonzar cuando yo era joven y decían, y usted todavía está metido en esa iglesia, y usted todavía, pero es que usted ya parece un viejito, siendo joven. Tratan de avergonzar a la persona diciéndole así. Pero le digo esto, no se avergüence de eso, porque esas personas, la vida les va a cobrar, porque la vida pasa la factura de todas las cosas. Entre un joven, entre mejor tenga una juventud cuidada en todo, va a tener una vida, una adultez y una vejez mucho mejor. Entonces, no están ustedes ahorrando solamente para el cielo, están ahorrando para esta vida también. Entonces, esos valores, la sobriedad, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las pasiones, el dominio de las pasiones. La Biblia dice que el joven y las pasiones no se le pueden quitar a un joven, porque los jóvenes en la juventud se tienen pasiones. Pero lo que dice es huye de ellas, o sea, no las obedezcas, porque es el propio de la juventud, que se tengan pasiones por cosas, por quiero esto, o sea, pasiones que el joven tiene y es normal que las tenga. Pero gracias a Dios que uno en el camino del Señor, el Señor le ayuda a uno a dominar todo eso y poder llevar una vida de sobriedad, de dominio propio, de honestidad y humildad. Usted sabe que las personas honestas, humildes, las personas sobrias, las personas responsables, no necesitan cartas de recomendación. Nosotros en la ciudad de Bogotá hubo una época que llamaban a las iglesias hubo tanta inseguridad y tanta situación que llamaban a las iglesias para que recomendaran personas para los trabajos, porque no podían confiar en la gente. Entonces, el creyente no debe tener temor, vale la pena tener esos valores. Bueno, ¿cómo se recupera la identidad espiritual? Si alguien, por ejemplo, ha tenido problemas con eso, se recupera con la fe, recuperando la fe. Todo lo nuestro depende, todo lo nuestro depende de la gracia y la fe. Esos son las piedras fundamentales de la vida espiritual. La gracia de Dios y la fe. Entonces, recuperando la fe en Jesucristo, la cual te orientará reencontrarse con Dios. Venir al reencuentro de su creador, descubrir que la verdadera razón de ser es el amor, la esperanza en Dios y no una apariencia. Yo doy gracias a Dios por la juventud de la iglesia, porque a pesar de las circunstancias que el mundo vive y todo, ha habido una madurez muy grande en los jóvenes. Y antes los jóvenes, hay jóvenes que se quieren bautizar y hay jóvenes que se van a bautizar mañana. Entonces, es una bendición que la iglesia sigue creciendo. Entonces, tener esa identidad espiritual, no preocuparse por el mal, porque esa es una de las cosas que a veces atentan contra la mente de los creyentes y de los jóvenes. Dice, ¿por qué tanta maldad? Una de las preguntas que encuentra uno en los jóvenes, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad? No se preocupe por la maldad que hay en el mundo, no la elija. Nosotros no la podemos quitar. Si Dios que puede quitarla no la ha quitado,
Entonces dice, pero tanta cosa que hay, tanta cosa. No, no se preocupe por eso, no la elija usted. No la elija usted. O sea, eso dejémoslo a Dios. Si Dios no la ha quitado, que Él puede, Él podría quitarla y no la ha quitado y ahí está. Usted no se preocupe por eso, no la elija. Y sencillamente, ese es un punto muy importante, hacer la diferencia entre maldad y pecado. La maldad está en el mundo. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando dices bajo el maligno, está diciendo bajo la maldad. El mundo entero. O sea, hoy no hay, en las esferas sociales y todo, no hay a quien creerle. Realmente no hay. No se sabe quién dice la verdad, no se sabe. No hay nada a quien creerle. Pero ¿qué pasa? No, nosotros no la elegimos y no tenemos problema. Eso es lo que nos hace libres. Entonces, mis amados jóvenes, adelante con Cristo, guardando esa identidad. Sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. O sea, somos de Dios, somos de Dios. Y aunque el mundo esté lleno de maldad, usted no la elija. Usted no elige lo malo. O sea, no podemos decirle, Señor, quite la maldad del mundo, quítela. No, no, porque si Él ya la hubiera quitado. Porque Él sí tiene el poder para quitarla. A nosotros nos dio el poder de su Espíritu Santo para que no la elijamos. Entonces, no la elija. Amén.